Hola a todos, mucho gusto. El día de hoy vamos a aprender un poco acerca del arte gótico. Mis compañeros y una servidora les explicaremos los elementos más característicos de esta corriente. Desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIV, Europa sufrió una transformación en su vida política, social, económica y cultural, que creó los fundamentos de la llamada Edad Moderna. Mientras el sistema feudal iba decayendo y los campesinos emigraban a las ciudades, el ideal de unidad y homogeneidad imperial se iba desvaneciendo. La burguesía fue una clase social que se desarrolló durante los siglos XII y XIII a medida que surgían las ciudades y se restablecía el comercio. Los burgueses se enriquecieron con los nacientes negocios, las artesanías y la danza, se convirtieron en promotores de obras artísticas como las catedrales y sus magníficos vitrales. En las ciudades europeas surgieron nuevas organizaciones artesanales y mercantiles que constituyeron los llamados gremios. Estas organizaciones representaron una de las fuerzas impulsoras más importantes del gótico, pues a ellas se debe, en parte, la construcción de las grandes catedrales góticas. A diferencia del sistema feudal se encontraba en plena decadencia, la ciudad ofreció el marco ideal para un nuevo pensamiento, que de cierta manera rechazaba el sentido del mundo y del ser humano que la Iglesia había establecido. El pensamiento filosófico en esta época tiene una nueva orientación. La fe necesitaba ser iluminada por la razón, el conocimiento y la experiencia del ser humano debía ser interpretada intelectualmente. En lo que consisten las construcciones góticas, estas debían ser muy exactas, porque si una bóveda o un contrafuerte no estuviera en su lugar y en la debida proporción, toda la estructura habría caído. En el gótico también los elementos tienen un significado muy especial. Por ejemplo, el número 3 se relaciona con la Santísima Trinidad, el 4 representa los elementos de la naturaleza como son el agua, el fuego, el aire y la tierra, y por último está el 7, que es la suma de los dos anteriores y simbolizaba al hombre en su esencia divina. Pero el número más sagrado es el 3, puesto que las iglesias son por lo general de 3 naves. Las fachadas de las catedrales tienen 3 pórticos y 3 son los niveles horizontales en las que ésta se divide. Ahora pasaremos a hablar del arte gótico en general. Comenzaremos por definir qué es el arte gótico. Con el nombre de gótico, el gran historiador italiano del siglo XVI, Giorgio Vasari, designó al oscuro arte de la Edad Media que se oponía a la tradición clásica grecorromana. Para Giorgio, el arte gótico era un sinónimo de bárbaro y decadente que transgredía al pasado glorioso de la antigüedad clásica. Durante el romanticismo del siglo XIX, el gótico adquiere una nueva connotación y se convierte en una denominación positiva al grado de que surgirá en este movimiento un estilo denominado neogótico. El tiempo que abarca la época estilística gótica se extiende desde a mediados del siglo XVI, abarca, sin embargo, a distintos países y regiones en momentos cronológicos diversos. Además, en el transcurso de los siglos y de país en país se producen diferenciaciones tan profundas que el gótico solo puede mostrar un elemento homogeneizador: el arco apuntado u ojival. En este elemento básico de la arquitectura gótica, del conjunto estructurado que aparece ahora en lugar de las masas murales del románico. El arte gótico es el resultado de llevar el románico a sus últimas consecuencias por un verdadero deseo de perfección, promovido por los monjes de la Orden de Cister. El estilo monástico difundido por los cistercienses constituye la fase previa e inmediatamente anterior a la arquitectura gótica. Las soluciones y las formas artísticas que se habían desarrollado en Europa desde el siglo XI se unifican entre sí a partir de mediados del siglo XII, en la región central de la isla de Francia. Por lo tanto, se puede decir que el estilo gótico surgió en Francia y se difundió a todo el continente adaptándose a las características regionales de cada país. A continuación, señalaré las 3 etapas principales de la evolución de este estilo. Número 1. Gótico temprano, siglo XII y XIII. Es caracterizada por la robustez y pesadez de las construcciones. Las influencias francesas predominan en las catedrales europeas. Número 2. Gótico pleno, siglo XIII y XIV.
Se caracteriza por tener formas esbeltas, ligeras, elegantes y de mayor riqueza de ornamentación. Número 3. Gótico tardío o flamígero, siglo XV y XVI. Se sobrecarga la ornamentación en un estilo filigranado, extremadamente decorado. Ahora mencionaré las formas que caracterizan las obras de la arquitectura gótica en Francia. Estas son el arco ojival. Las puertas y ventanas hacen el arco apuntado, logrando en el diseño por dos tramos de circunferencia de distintos centros y cruzados en la parte superior. A este arco se le conoce como ojival y por extensión al estilo gótico también se le conoce con este nombre. Aparte del arco ojival o apuntado, en el siglo XV aparece también el conopial y el conopial doble, así como el mixtilineo y el capitel. La columna. Muy alta como sujeta a una incontenible fuerza ascendente, puede estar aislada o agrupada en haces y arranca de bases geométricas enriquecidas plásticamente con adornos y figuras, y remata en capiteles multiformes. Cornisas. Según las épocas, las cornisas pueden presentar aplicación de festones y largas guirnaldas de hojas. Las gárgolas. El desagüe de la lluvia caída sobre los techos se realiza por medio de los canales dotados de vertederos que la alejan de los muros del edificio. Tales vertederos, denominados gárgolas, se presentan a la representación escultórica de las más diversas y extrañas figuras, algunas grotescas, de marcada fuerza decorativa y reveladoras de la particular fantasía de sus autores. Los rosetones son grandes aberturas circulares insertas en las fachadas a media altura y cubiertas con vitrales de colores parecidos a los ventanales de las fachadas laterales. Los tímpanos presentan formas geométricas que evocan a los frontones de los templos griegos. Estos tímpanos, con arco apuntado, enmarcan las portadas y descansan sobre el dintel de la puerta, la cual tiene una columnilla o parteluz en medio del vano y a los lados se localizan las jambas. El tímpano encierra en su superficie una gran cantidad de relieves escultóricos con temática religiosa. En torno a este elemento se desarrollan las archivoltas, que son representaciones escalonadas del arco apuntado del tímpano. Las torres. En una arquitectura como la gótica, en la que predomina la línea vertical, las torres colocadas a ambos lados de la fachada principal desempeñaron un papel predominante, pues eran los elementos del remate vertical al ser coronadas con altas flechas o agujas. La torrecilla o torre linterna. Surgiendo por encima del crucero, estas elegantes y delgadas torrecillas, terminadas en una flecha que remata en el signo de la cruz, se destacan en el exterior de las catedrales. Los ventanales. Los ventanales constituyen el soporte arquitectónico de los vitrales. En ellos se ilustra la vida de los santos o episodios de las Sagradas Escrituras. La luz penetra en el interior de la catedral creando una atmósfera casi sobrenatural. El diseño de los ventanales recibe el nombre de tracería. Los contrafuertes y arbotantes. Los contrafuertes son elementos arquitectónicos colocados en el exterior de los muros laterales de la catedral y destinados a sostener y equilibrar los empujes de las bóvedas. Los pináculos son agujas verticales colocados sobre los contrafuertes con el propósito de darles mayor peso y estabilidad a estos. Los arbotantes son los arcos proyectados desde los contrafuertes exteriores hasta los muros de la nave mayor para apuntarlos y aligerar el peso de las bóvedas. Ahora se hará una descripción del interior de una catedral. La catedral gótica puede ser de 1, 3 o 5 naves cubiertas con bóvedas de crucería, reforzadas por nervaduras que se unen en el centro de la bóveda con una roseta decorativa. Existe una nave transversal llamada transepto, que da origen al espacio central del crucero, como se puede ver en la imagen. En la imagen se puede ver lo que es una nave central, la cual es sumamente elevada y tiene 3 niveles ascendentes formados por la arquería inferior, la galería de triforio y los ventanales altos cubiertos con vitrales que permiten iluminar la nave central con una luz policroma. Por su parte, las naves laterales son más bajas y pueden presentar 1 o 2 niveles, además de que son más oscuras que la nave central. Detrás del altar, en la parte del ábside, se localiza un pasillo circundante llamado girola,
que comunica las capillas absidiales. Ahora les hablaré un poco acerca de cómo es la construcción externa de una catedral. Por ejemplo, la fachada de la catedral tiene 3 pórticos que corresponden a las 3 naves que se desarrollan en el interior. Sobre los pórticos laterales se levantan altas torres que terminan en agujas delgadas y por encima del pórtico central podemos observar la Galería de los Reyes y un enorme vitral circular llamado rosetón. En cada acceso o puerta encontramos un tímpano con archivoltas alrededor y una profusión de relieves escultóricos, tanto en estos elementos como en las jambas y el dintel de la puerta. Las fachadas laterales ostentan portales secundarios en los extremos de la nave transversal. Estos portales constan de tímpanos con archivoltas y jambas enmarcando la puerta. También podemos encontrar en las fachadas laterales los contrafuertes con sus arbotantes y pináculos, y en las partes más altas grandes ventanales con rosetones pequeños cubiertos con vitrales de colores. En algunas iglesias sobre la parte del crucero se levantan agujas muy delgadas que ascienden hasta el cielo, alcanzando considerables alturas. A continuación voy a presentar algunos rasgos característicos del arte gótico en diversos países. Por ejemplo, en Francia, Inglaterra y Castilla, la construcción de las catedrales se denomina ad triangulum, con nave central muy alta, con los laterales más bajos, lo cual se puede inscribir en un triángulo. Por lo general, las iglesias son de 3 naves con ábside, girola y capilla absidiales. Algunos ejemplos de catedrales góticas en Francia son Notre Dame de París, The Church, Amiens y Reims. Y en Inglaterra podemos encontrar algunas construcciones góticas como la Abadía de Westminster, las catedrales de Salisbury y Wells. En Alemania, Italia, Aragón, Cataluña y Levante español, la estructura es estilo ad quadratum, siendo la nave central más alta pero elevándose las laterales a una altura bastante mayor, dando la sensación de un cuadrado. Incluso en Alemania y España podemos encontrar las iglesias conocidas como Hallerkirche o de salón por tener una planta con una sola nave. Además de las catedrales, los arquitectos góticos también realizaron otras edificaciones como abadías, capillas y castillos para las asociaciones de artesanos y comerciantes. Además de algunos puentes y fortificaciones, en estas construcciones siempre está presente el elemento distintivo de la arquitectura gótica, que es el arco jovial. En esta parte hablaré de algunos datos importantes de la escultura gótica. La escultura gótica tuvo su origen a fines del siglo XII en el norte de Francia. Sus principales características son la búsqueda del naturalismo y la humanización del mundo dentro de la época. En el siglo XII es donde se encuentra su fase de apogeo, con una primera parte de cierto clasicismo y una segunda con mayor realismo y efectos pictóricos, tendencia a lo narrativo y origen de las características sonrisas. En la segunda mitad del siglo se tiende a un gran realismo y se cultiva el retrato, al mismo tiempo que en las figuras comienzan a abundar los pliegues y en donde también se imprime gran patetismo. La escultura gótica casi siempre está en función de la arquitectura, pero existen algunas excepciones, y como en la arquitectura existen estilos regionales. En España, el apogeo escultórico llega hasta el siglo XIII, en Castilla, donde se nota la influencia francesa que podemos observar en las catedrales de León y Burgos. Las primeras muestras importantes en Aragón datan del siglo XIV, como lo es la Catedral de Pamplona. La escuela de Pisa en Italia, iniciada por Nicolás Pisano y su hijo Juan Pisano, crea una escultura gótica nueva, con principales características que le imprime el hecho de que se busca una imitación más fiel de la naturaleza. Se imitan los procedimientos de la escultura griega y romana. Este es un momento importante para la historia del arte porque con la obra de estos escultores se sientan las bases del principio del Renacimiento. Ahora se hablará sobre la pintura. La pintura gótica se remite a los vitrales, códices y retablos. Durante el período gótico, la pintura mural desaparece casi en todos los países europeos a excepción de Italia. La pintura gótica se puede dividir en 3 grandes regiones:
La primera será Italia, donde aparecen dos escuelas, la toscana y la de Siena. En ambas se observa un alejamiento de las normas y modelos tradicionales, y ahora se tendrá un afán por representar a la naturaleza y a la realidad de una manera más fiel. Los más importantes representantes de estas escuelas contribuyeron con su trabajo a decorar la Basílica de San Francisco. A la escuela toscana, que tuvo su centro en Florencia, pertenecen artistas como Cimabue y Cavallini, quienes rechazaban la influencia bizantina. Ellos fueron los predecesores del gran pintor Giotto di Bondone, considerado el más importante artista de la primera mitad del siglo XIV. A principios del siglo XIV vivieron en Siena un grupo de pintores que fueron famosos debido a la sencillez y al perfeccionamiento que tuvieron sus obras. Simón Martini y los hermanos Lorenzetti son los más destacados de esta escuela. Existió otra producción pictórica en los países de la región de Flandes. Los pintores son a la vez miniaturistas y pintores de tabla. En esta región van a sobresalir Hubert y Jan van Eyck. Con sus discípulos formaron la escuela flamenca primitiva. Y finalmente está la región de la península ibérica. La pintura de cada uno de los reinos peninsulares adquirió características distintivas y particulares. Los pintores representativos de esta región fueron Pedro y Jaime Serra, Luis Borrasá, Fernando Gallego y Bartolomé Bermejo.